Bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y activar las notificaciones si ya están suscritos. Así recibirán avisos de mis nuevos vídeos. Denle me gusta y dejen comentarios. Comencemos. ¿Alguna vez han sentido que una sola imagen puede contar una historia de amor, éxito y estilo al mismo tiempo? Pues prepárense, porque lo que ha sucedido en las últimas horas en las calles de Milán no es solo una sesión de fotos, es una auténtica declaración de intenciones que ha hecho vibrar las notificaciones de nuestros teléfonos y, lo más importante, ha capturado la mirada de quien todos sabemos. Sí, estoy hablando de ese me gusta, que ha paralizado a todo el fandom, pero antes de entrar en ese salseo que tanto nos gusta, tenemos que analizar por qué Sara Bluma se ha convertido en la reina indiscutible del cozy chic en Italia, porque créanme, su última aparición es una clase magistral de cómo brillar bajo el sol de invierno. Sara ha protagonizado una colaboración con The Imperial Edit y Imperial Fashion que nos ha dejado sencillamente sin aliento, caminando por las históricas calles de Milán con una seguridad que traspasa la pantalla. Lo que estamos viendo aquí es la definición perfecta de la mujer moderna y urbana. Si se fijan bien en las imágenes, no es solo ropa, es un juego de texturas que grita sofisticación. Miren cómo combina ese jersey de punto en color marrón. El detalle del diseño trenzado le da un aire artesanal y cálido, pero lo que realmente eleva la temperatura es ese corte off-shoulder, dejando los hombros al descubierto. Es esa mezcla perfecta entre lo acogedor y lo sensualmente sutil, una invitación a mirar sin mostrar demasiado, algo que Sara domina a la perfección. Pero la magia no termina ahí, porque la caída de la prenda inferior es lo que realmente equilibra la balanza del estilo. Ha elegido una falda satinada en tono crema, una slip skirt que fluye como agua con cada paso que da sobre el adoquín milanés. El contraste entre la lana rústica del jersey y la suavidad brillante del satén es lo que los expertos en moda llamamos docu-oyunlar, un juego de tacto visual que hace que quieras atravesar la pantalla para sentir las telas. Y para protegerse del frío sin perder ni un gramo de glamour, se ha envuelto en un voluminoso abrigo de piel sintética en color beige. Es una pieza faux fur, que le aporta esa majestuosidad de diva de cine clásico, pero adaptada al ritmo frenético de la ciudad. Por supuesto, un look así necesita un anclaje a la realidad, y ahí es donde entran esas botas oscuras que rompen con la paleta suave de los beiges y cremas, dándole ese toque de street style guerrero, ideal para una mujer que pisa fuerte. Y no se me escapa un detalle, amigos, sé que ustedes también lo han visto. Ese collar dorado con la figura de la mano de Fátima, o Hamza. No es solo un accesorio, es un amuleto, un símbolo de protección y energía. ¿Será que Sara está enviando un mensaje de que está protegida contra las malas vibras, o quizás está agradeciendo el momento dorado que está viviendo? Porque brilla. Literalmente brilla bajo ese sol de invierno que parece haber salido solo para iluminarla a ella. Ahora, agárrense fuerte, porque aquí viene la verdadera bomba, lo que confirma que Sara no está sola en este ascenso meteórico. No ha pasado desapercibido para nadie que esta publicación ha recibido una interacción muy especial. Nada más y nada menos que Can Yaman ha dado me gusta a estas fotos. Y no es un like cualquiera, es una validación pública, un gesto digital que dice, te veo, y me encanta lo que veo. Pero esperen, porque esto se pone aún más interesante. No ha sido solo Can. Parece que el círculo de confianza del actor ha cerrado filas en torno a Sara. Su manager, Ilker Bilgi, también ha dejado su huella en la publicación, y por si fuera poco, Lenka Weaver, desde la cuenta de Can Yaman News International, también ha reaccionado. ¿Qué nos dice esto? Nos dice que Sara Bluma no es una extraña, es alguien valorada y apreciada por el entorno más íntimo y profesional de Can. Cuando el manager y las cuentas de fans más importantes, que suelen ser muy selectivos, muestran este nivel de apoyo, no es casualidad, es una señal de aceptación y cariño. Es como si el universo de Can Yaman estuviera aplaudiendo de pie este despliegue de estilo y elegancia en Milán. Ver a Sara tan segura, con esa mezcla de texturas, el satén, el punto, la piel, y ver la reacción inmediata del hombre más deseado del momento y su equipo, nos hace soñar y especular.
¿Estamos ante la confirmación de que ella es la musa que inspira estos días italianos? La moda habla, pero los likes gritan, y en este caso, el grito ha sido unánime. Sara Bluma ha conquistado Milán, ha conquistado a Imperial Fashion, y definitivamente, ha conquistado la atención de Can Yaman y los suyos. Y es que, pensadlo un momento, en este mundillo digital, donde nada es casualidad, este apoyo masivo tiene un peso brutal. No estamos hablando de un simple, doble clic, distraído, mientras haces scroll en el sofá. Estamos ante una maniobra de cariño público perfectamente orquestada. Que Ilker, quien mide cada paso de la carrera de Can con precisión milimétrica, decida interactuar así, es el sello de calidad definitivo. Es como si le pusieran a Sara la etiqueta de VIP en la vida del actor. Nos están diciendo, sin decir ni una palabra, que ella es parte del círculo de confianza, que es familia. Y eso, mis queridos seguidores, vale más que cualquier portada de revista. Además, volvamos un segundo a esa imagen, porque hay una narrativa emocional que me tiene fascinada. Sara, envuelta en esas texturas cálidas, en ese abrigo que parece un refugio, transmite una paz y una serenidad que solo tienes cuando te sientes respaldada. ¿No os da la sensación de que ese look, cozy chic, es una metáfora de cómo se siente ella ahora mismo? Cómoda, protegida y brillando con luz propia. Ese contraste del que hablábamos antes, entre la fuerza de las botas y la delicadeza del satén, es el equilibrio perfecto que quizás Can ha encontrado en ella. Una mujer que pisa fuerte en el asfalto de Milán, pero que mantiene esa dulzura capaz de derretir el hielo. Y ojo al dato con la repercusión de Imperial Fashion. La marca ha dado en el clavo, porque ahora mismo, cada prenda que lleva Sara se analiza no solo por su diseño, sino por quien la mira con ojos de deseo. Es el efecto dominó del amor y la fama. Sara camina, el satén vuela, y el fandom suspira. ¿Es posible que estemos presenciando la consolidación de la pareja con más estilo del momento? Porque si Can y su equipo ya han dictado sentencia con sus me gusta, nosotros no vamos a ser menos. Quiero que me digáis en los comentarios, ¿creéis que el collar de la mano de Fátima es un regalo especial? ¿Veis en la mirada de Sara esa chispa de quien sabe que es la protagonista de una historia de amor real? El invierno en Milán nunca había sido tan caliente, y nosotras estamos aquí, en primera fila, para contarlo todo. Si has llegado hasta aquí, no olvides suscribirte a mi canal y activar las notificaciones para que te avisen cuando suba nuevos vídeos. Dale a me gusta y comenta mis vídeos.